canal, yo soy Rebeca Grafía. Muchas gracias por estar conmigo aquí en otro martes hablando un poco de historia e historiografía. Quiero darles las gracias también porque ya somos 90 en el canal y también muchas gracias por seguirme en mis distintas redes sociales, por mandarme sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Yo leo todo lo que me mandan y precisamente este video me lo pidieron, ¿qué es la historia oral? Y bueno, para hablar de historia oral es necesario primero reflexionar sobre cómo ha sido pensada la historia y también sobre las formas de hacer historia. En el siglo XIX nosotros ya hemos hablado de cómo la historia fue pensada como un proceso pragmático, cómo, digamos, se proyectó hacia el futuro y hubo un cambio con su relación, digamos, con el tiempo, con la temporalidad. Y bueno, la forma de hacer historia, ya hemos platicado también que se gestó en Alemania, que principalmente, que digamos, la figura de Leopoldo von Ranke fue crucial para esta corriente positivista o este historicismo que se gestó en el 19, que digamos se regía por un método científico, ¿no? Que aspiraba a un estatus científico y que consideraba que los hechos históricos o que el pasado se encontraba en los documentos escritos, ¿de acuerdo? Así que el testimonio oral o las fuentes orales o la historia oral no va a ser considerada para hacer historia, ¿de acuerdo? Por el contrario, se va a rechazar tajantemente, precisamente porque la historia oral es subjetiva, tiene, digamos, no es exacta, no dice la verdad, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que estas críticas positivistas van a continuar para la historia oral a lo largo del siglo XX, ¿no? A pesar de que a principios del siglo XX se busca otras formas de hacer historia, en las que ya tenemos a la Escuela de los Anales, a la historia científico-social en Estados Unidos, a la historia económico-social en Alemania, etc. Lo cierto es que seguían pensando a la historia con una rigurosidad científica, ¿de acuerdo? Seguían pensando en profesionalizar la historia de manera más rigurosa y por lo tanto los testimonios orales seguían con esta desconfianza, seguían, digamos, siendo rechazados hasta la mitad del siglo XX, que tenemos la Segunda Guerra Mundial y que tenemos el ascenso del testimonio, el ascenso de la memoria, el ascenso del testigo y el ascenso también de la historia oral, ¿no? No es casualidad que para 1945 o 1946 Alan Navis, que era un periodista estadounidense, decide crear en Nueva York, en la Universidad de Columbia, un centro de historia oral, ¿no? Con el propósito de recoger a los testimonios orales. Y bueno, en 1954 la idea va a ser replicada en Berkeley, ¿no? Y por supuesto esto está sujeto a el contexto histórico. Les digo, tenemos la Segunda Guerra Mundial y si bien hubo una generación después de la guerra que se le conoce como la generación après-guerre, que se relacionó con ella a través del silencio, es decir, que no se hablaba sobre ello, va a ser después, como a partir de la década de los 60, que vamos a empezar a percibir este ascenso de nuevas nociones, ¿no? Les digo, del testimonio principalmente. François Artaud lo ubica este boom en Estados Unidos y en Francia, y bueno, él denuncia también cómo esta apropiación del testimonio evidencia en realidad una pérdida de orientación para los historiadores y también enfatiza cómo hay una pérdida de la noción de evidencia misma, es decir, cuáles son las evidencias con las que trabajamos los historiadores, cuáles son las fuentes con las que nos relacionamos y con las que hacemos historia. Ya no queda tan claro con lo que trabaja el historiador. Y sin embargo, para los 70 tenemos también otras obras que nos van a venir a denunciar a la disciplina histórica, digamos, cómo estamos haciendo la historia, ¿no? Nos van a venir a preguntar, a ver, van a, digamos, a cuestionar todas las premisas de la modernidad que teníamos claramente fundamentadas, no solamente para pensar la historia, sino también para hacerla, ¿no? Y digamos, aquí para los 70 los historiadores van a comenzar a hablar de historia oral, siempre y cuando se hable de fuentes orales, es decir, va a haber toda una manipulación del testigo gracias precisamente a la tecnología. Vamos a poder grabar al testigo, vamos a poder transcribir al testigo, vamos a poder citar al testigo. Y esto para Artaud es
quitar la complejidad del testimonio, es enfrascarlo en una mirada también un tanto positivista, un tanto científica. Y digamos, el testimonio no necesita intermediarios, ¿de acuerdo? El testimonio puede hablar por él mismo y en realidad, les digo, es solamente una prueba de las crisis que el historiador y la disciplina histórica está atravesando en este momento. Sin embargo, el fenómeno del testigo o del testimonio también va a evolucionar de una manera sorprendente para los 90, ¿no? Que digamos, va a haber toda una empresa de la memoria que se va a gestar en Washington, por ejemplo, con el Museo Memorial del Holocausto, o después con la fundación de Steven Spielberg para recolectar todos los testimonios orales o visuales del Holocausto, ¿no? Y bueno, antes de esto, en el 85 ya habíamos tenido un antecedente con Claude Lanzmann, Shoah, ¿no? Su documental que dura 8 horas en el que él recopila testimonios sobrevivientes del Holocausto, en el que ya se plantean algunos problemas del testimonio, por ejemplo, que es inconmensurable. No podemos tener todos los puntos de vista de un momento histórico, ¿no? Y sin embargo, Lanzmann se pronunciaba en ese momento en contra de los historiadores, ¿no? Él va a decir que él sí va a dar cabida a los testimonios en su documental. Y bueno, ¿cómo es pensada actualmente la historia oral? Yo percibo que todavía hay cierta resistencia de parte de los historiadores hacia la historia oral, precisamente con críticas positivistas que denuncian su subjetividad o que denuncian también su falta de veracidad, precisamente por las fallas de la memoria o porque no apuntan datos históricos concretos o exactos, ¿no? Y bueno, también tenemos la otra parte de la defensa de la historia oral, en la que se amplía esta visión por la interdisciplinariedad, ¿no? En la que ya la historia juega con la antropología, juega con la estadística, con la lingüística, con la psicología incluso, y que esto Thompson lo va a señalar muy bien en su artículo, ¿no? Y creo yo que precisamente él hace en su artículo un ejercicio de autorreflexión, porque él trabajó historia oral toda su vida, pensándola primero como un método que podía perfeccionarse para hacer la verdadera historia, hasta después pensarla como una historia misma que tiene que ver con esta interdisciplinariedad, ¿no? Y él va a decir, una buena historia oral es aquella que, digamos, tiene la comprensión individual, pero que al mismo tiempo se preocupa por un análisis social mucho más amplio, ¿de acuerdo? Y esto se logra cuando el historiador acepta que hay una posibilidad de explicación tanto con los datos cualitativos como con los datos cuantitativos. Es importante que el historiador sepa equilibrar ambas miradas para que no se quede nada más en un relato o en una reflexión personal, sino que acepte la muestra de su objeto de estudio y que pueda llegar a conclusiones un poco más, no exactas, sino un poco más prácticas, un poco más certeras y que nos respondan a un momento presente, ¿no? Y bueno, él dice que son muchos los temas que se pueden desarrollar en la historia oral, pero que son 4 los principales, que son las voces ocultas, es decir, hablar de estos sujetos que están al margen del poder, como pueden ser los obreros, las mujeres, los indígenas, las comunidades rurales. Tenemos también las esferas escondidas, que son sujetos ignorados como los ancianos, por ejemplo, o también los temas tabú, ¿no? Estamos hablando de drogas, de, digamos, criminalidad, trata de personas, violencia, etcétera, que pueden tomar un rumbo peligroso en la investigación, especialmente si lo hacemos en un contexto, digamos, contemporáneo, ¿no? También está el tema de la tradición oral, que incluye los mitos, las historias orales, y que pueden ser abordadas desde muchos puntos de vista, como el folclore, como la identidad colectiva, como las distorsiones de la verdad histórica, etc. Y por último, el establecimiento de conexiones, que ha tenido un auge bastante alto en los últimos años, porque se trata de las historias de las familias, ¿no? Y se trata de conectar también con el fenómeno de la migración o de la demografía. Y bueno, también apunta algunos desafíos con los que se va a encontrar el historiador oral, que es, por ejemplo, no ser absorbido por el testimonio, que es, por eso yo hice la pausa para hablar del testimonio,
y también el problema de compartir los materiales. Él dice, es importante que el historiador comparta sus materiales, ¿sí? Porque otras personas les pueden dar distintos enfoques en la posteridad. Y bueno, incluso es ahorita como todavía una práctica muy recurrente que entre historiadores discutan porque están usando un mismo archivo, ¿no? Y precisamente obedece, creo yo, a esta cultura positivista que tenemos tan arraigada en la profesionalización de la historia, ¿no? De esto ya hemos hablado en otros videos, pero él dice, esta práctica, al menos en historia oral, ya no se debe de dar. Es importante compartir los materiales. Y también es importante reflexionar cómo las nuevas tecnologías han cambiado la conciencia colectiva o han influido en algunos cambios o autopercepción de la conciencia colectiva e individual. Y por último, la historia oral tiene actualmente un problema muy grande, ¿no? Que puede ser abordado desde muchos puntos de vista, que es la identidad versus la globalización. ¿Sí? Cómo se gesta la identidad, qué es la identidad o cómo se representa la identidad, etcétera, frente a un fenómeno como lo es la globalización, ¿no? Que de esto ya hemos hablado en otros videos de la resistencia de los estados-nación o de ciertas tradiciones frente a este fenómeno que nos hace ver distintos espacios, distintos tiempos, distintos sujetos y también hibridaciones culturales, ¿no? Entonces, bueno, un último problema que yo apuntaría es el problema de la temporalidad, ¿sí? La cosa es que la historia es una forma de relacionarlos con el pasado, ¿de acuerdo? Otra forma de relacionarlos con el pasado es el olvido o la memoria, pero en este caso la historia, y la historia pensándola como disciplina histórica, sigue teniendo resistencias a la hora de hablar de tiempos muy cercanos, ¿de acuerdo? No faltan digamos, las críticas de que estamos de dónde queda el punto histórico, ¿no? Si nuestro sujeto es un sujeto que todavía podemos tener, ¿no? Por ejemplo, que habláramos sobre, no sé, los huicholes en la actualidad, pues es un pasado que en realidad todavía está pasando, ¿no? Es un pasado presente, ¿no? Así que aquí es importante, dice Thompson, que tú te apoyes de otras disciplinas, de otras miradas y que tomes en cuenta la mirada cuantitativa también, ¿no? Y que también ahí ya depende de la creatividad del historiador, ¿no? Es decir, hacer una retrospectiva de tiempos, hacer una comparativa de tiempos, incorporar otros datos históricos también, les digo, porque es un problema epistemológico, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar del pasado? ¿Qué tanto futuro de ese pasado tiene que pasar para que podamos hablar de él, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una historia de las elecciones, digamos, acaban de pasar, ¿no? Es un pasado muy reciente, entonces, ¿qué tipo de investigación histórica podría hacer, ¿no? Pero les digo, son todas estas problemáticas con las que se ve enfrentada la historia oral. Yo les dejo en mi blog la entrada más completa, más ordenada con todas estas ideas. También les paso, ya saben, todas las referencias que yo utilicé para el video, y me encuentran en todas mis redes sociales para que me dejen sus dudas, comentarios, y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.